Video 83. ¿Puede cualquier persona ser profesor o profesora e impartir clases? La respuesta es no. Para llegar a ser profesor se necesita haber hecho los estudios de una carrera en docencia, que actualmente se imparten en las escuelas normales, la carrera de licenciada en educación primaria o normales superiores para la educación secundaria, instituciones creadas por el gobierno con planes y programas implementados y diseñados por el mismo gobierno. Aunque la temática de educación primaria es sencilla, simple y básica, aún así se necesitan tener las habilidades y conocimientos que solo una escuela normal te puede proporcionar. En esas instituciones te capacitan y te titulan como profesor o maestro en educación a nivel licenciatura. Aunque estas escuelas estén desvalorizadas porque el gobierno lo está haciendo actualmente, hay una depreciación en la labor docente, una desvalorización porque dudan de las instituciones educativas federales, si están capacitando adecuadamente para prepararlos como profesores. Esto es un error muy grave por parte del gobierno, porque está dudando de lo que él mismo hace. Creo que la intención, más que evaluar, se trata de controlar las contrataciones. Es decir, te uso y te usaré, y cuando ya no me sirvas, te voto y te votaré, como una sociedad superficial y de desecho, como los pañuelos Kleenex, que se usan y se echan al bote de la basura. Y eso para cualquiera. Los derechos humanos como personas, como profesionistas y como profesionales están transgredidos y vulnerados para cualquiera, porque te piensan contratar, pero en cualquier momento te pueden desechar, sin ninguna responsabilidad para las autoridades educativas y de gobierno, como lo establecieron en quién sabe qué tipo de leyes, porque son leyes que vulneran las sociedades. ¿Es más que suficiente los estudios de licenciatura para ser profesor? Sí, y ya no es necesario ni siquiera hacer ningún tipo de examen para ingreso a las contrataciones. ¿Cómo es una verdadera reforma educativa? 1. Se empieza por el mejoramiento de los planteles, que todos y cada uno de los planteles estén del 1, en una excelencia de 10 al 100, e implementar y construir gimnasios en todas las escuelas. 2. Modificación, modernización y actualización de los programas escolares, de estudio, enseñando electrónica desde primer año de primaria, porque adecuada, didáctica y pedagógicamente si se puede. 3. Capacitación del profesorado, personal docente para actualizarlos. La realidad es muy distinta y la verdad depende de las condiciones económicas del país, y eso hace que la educación en general de nuestro país sea pésima o deficiente, pero esa situación macroeconómicas no depende de los profesores ni de las profesoras. Condiciones económicas que en México desde hace un siglo son pésimas y han dependido de todas las administraciones gubernamentales que por allí han pasado y no de los profesores. La realidad es que los Estados Unidos de Norteamérica tienen su bota en nuestro cuello y no va a permitir que por ningún motivo la raza mexicana sobresalga y se desarrolle, sino desde cuando ya lo hubieran hecho, y no estarían 20 millones de mexicanos fuera de nuestro territorio nacional. Por lo tanto, la educación en México no va a mejorar en ningún sentido. Al contrario, van a empezar a despedir o a correr personal docente por puñados, de poco en poco, porque correr a todos de un tirón, pues no les conviene por estrategia política, conforme a sus nuevas leyes que diseñaron. Una definición actual de constitución es librito en donde se escriben leyes para proteger a la gente pudiente y en el poder y a sus intereses, para de esta forma obtener ventajas de la misma. La antigua constitución de 1917 quedó en el recuerdo y en la historia.